Bien amigos, y a esta hora vamos a conversar con Pedro Herrera, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, con quien estamos enlazados a través del Zoom y a quien damos las buenas tardes de este Canal 21 Huancayo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por esta conversación. Nos gustaría, economista Pedro Herrera, que nos dé algunos datos sobre la ley de comisión interbancaria. ¿De qué se trata? ¿En qué beneficia? Un poquito de información sobre el tema, por favor. Claro que sí. A ver, este es un proyecto de ley que se ha aprobado hace unos días atrás en primera votación, ¿no? En el Congreso de la República. Y lo que pretende es prohibir que los bancos puedan cobrar una comisión interbancaria por el servicio que brindan. Ahora, creo que, hay que poner esto un poco en contexto, ¿no? Cuando un consumidor quiere realizar una transferencia de dinero desde una entidad bancaria a otra, lo que tiene, digamos, como opciones básicamente son tres, ¿no? La primera es, bueno, ir presencialmente a la entidad bancaria, ¿no? A retirar el dinero y luego dirigirse, digamos, a otra entidad bancaria y depositarlo, ¿no? Bueno, esto, digamos, tiene obvias, digamos, limitaciones, ¿no? O costos, ¿no? No solamente un tema de tiempo, sino también temas, digamos, de costo de transporte y también claramente riesgos de seguridad, ¿no? La otra opción que tiene y que, digamos, se está haciendo y se ha hecho más popular últimamente son el uso de billeteras digitales, ¿cierto? Por ejemplo, el Yape, el Plin. Esto no tiene costo, pero sí, digamos, tiene un límite, ¿no? De dinero. Y la otra opción es la tercera, digamos, se puede también realizar una transferencia interbancaria de manera virtual y, digamos, para esto se utiliza una plataforma, ¿no? Una plataforma que es utilizada o administrada por un tercero, ¿no? Que es una empresa privada que se llama la Cámara de Compensación Electrónica y claramente por ese, digamos, servicio que brinda, ¿no? Cobra, digamos, una comisión. Y esa es la comisión que, digamos, el Congreso pretende, digamos, eliminar, ¿no? ¿Y cuál es el argumento que esgrime el Congreso para eliminarla? Porque, como usted explica, más o menos hay cierta razonabilidad para que exista la comisión. El argumento que tiene el Congreso para sustentar este proyecto de ley. Bueno, eso es lo lamentable de este proyecto, ¿no? No hay un argumento técnico, ¿no? Se ha sustentado con informes, incluso en contra, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la SBS y también del Banco Central de Reserva, ¿no? Que finalmente, dado que esto, digamos, un servicio ofrecido por un privado, que evidentemente tiene costos tanto operativos como de verificación, costos tecnológicos, y costos también de soporte, ¿no? Entre otros costos, entonces debiera tener y amerita tener un costo, ¿no? ¿Y para qué? Digamos, también para que se comprenda, ¿no? ¿Qué involucra en esos costos, ¿no? Cuando, digamos, la Cámara recibe, ¿no? Esta Cámara de Compensación recibe la solicitud de una transferencia, ¿no? Primero tiene que validar si la cuenta existe, ¿sí? Lo segundo es validar si es que existen fondos, ¿sí? De la cuenta, digamos, que se pretende usar para poder sacar los recursos y trasladarlos a la otra cuenta. Lo otro es que también se verifica sobre el tipo de moneda que se quiere transferir, ¿no? Si hay coincidencia, digamos, respecto a la solicitud. Y lo otro también es que se identifica el nombre de la persona, ¿no? Que está asociada a esa cuenta interbancaria, ¿no? Entonces, hay razones, digamos, detrás claramente que ameritan que este servicio, digamos, tenga un costo. Y nuevamente, no hay una razón técnica detrás de este proyecto de ley aprobado y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque va a perjudicar a muchas personas, ¿no? Que finalmente, si es que se elimina el cobro, lo más probable es que el servicio se deje, digamos, de proveer. Y si se deja, digamos, de dar ese servicio, muchas personas podrían verse afectadas, ¿no? Sobre todo aquellas que, digamos, se encuentran más alejadas, ¿no? O poco incluidas financieramente, digamos, de
la periferia de repente de algunas provincias, ¿no? Y que van a tener que, lamentablemente, limitarse a esta opción 1 que les mencionaba, ¿no? Sacar el dinero de un lugar, de un banco, y trasladarse para depositarlo al otro. Nos estamos retrocediendo, ¿no? Más o menos unos 25 años en el tema de la inclusión financiera en el país, cuando, digamos, surge esta propuesta, ¿no? Este servicio de la Cámara de Compensación Electrónica, que es justamente la idea de poder facilitar el traslado del dinero, ¿no? Y que se dispone, digamos, 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Tiene usted razón en lo último que dice. La ley puede darse, pero al final los bancos pueden tomar la determinación de que si no les conviene, retiran el servicio y al final, evidentemente, por lo que usted ha explicado y por lo que entendemos, lo que evidentemente hacemos pues, siempre algún tipo de transacción con los bancos, nos podríamos ver perjudicados. El costo sería mayor. Economista que hoy día nos acompaña, Pedro Herrera, es parte del Consejo Privado de Competitividad. También nos gustaría su análisis, su informe sobre algo que altera la economía en nuestro país, entiendo yo, porque por segundo año consecutivo nuestro país no cumplirá su meta fiscal. Bueno, sí, es un tema también, bueno, lamentable. El año pasado debimos cumplirla y nos excedimos, bueno, el gobierno se excedió. La meta fiscal del año pasado fue de 2.4%, ¿no? Del déficit fiscal respecto al PBI, ¿no? Y es un número, digamos, que se estableció luego del COVID, ¿no? El COVID, digamos, por un exceso, digamos, de gasto de gobierno, lo que generó es que el déficit se incumpliera, ¿no? Pero se sacó una norma que lo que hizo fue converger, digamos, a la trayectoria del déficit fiscal, ¿no? Y nos correspondía el año pasado llegar a 2.4, cerramos en 2.8. Para este año el déficit fiscal respecto al PBI es de 2%, ¿sí? El ministro de Economía ya adelantó, ¿no? Va a ser muy difícil que se pueda llegar a cumplir ese número, ¿no? Y bueno, finalmente hay algunos, digamos, digamos así, escenarios que se vienen configurando, ¿no? Que nos indican que lo más probable es que no se cumpla, ¿no? A fines del año pasado, en la ley del presupuesto público, ¿no? Para este año, se autorizó, por ejemplo, un incremento del presupuesto en este rubro de personal y obligaciones sociales, ¿sí? Que es básicamente temas de salario, ¿no? De planilla, de aproximadamente 10.000 millones de soles, ¿no? Un monto, pues, exorbitante que finalmente va a generar una presión enorme, ¿no? En la regla de déficit fiscal. Lo más probable es que finalmente esto termine, pues, por hacer lo que se incumpla, ¿no? Pero hay otras medidas, ¿no? Que, digamos, han ido sumando a este potencial incumplimiento, ¿no? Y ese tema también, por ejemplo, de una serie de otorgamientos tributarios que se han otorgado a los sectores confecciones, textil, ¿no? Agroindustrial, y esto se estableció, pues, en una ley que salió a fines del año pasado. Ahora, para que se comprenda un poco el efecto de esto, ¿no? Beneficios tributarios implican menor cobro de impuestos, ¿no? Menor cobro de impuestos, entonces ese ingreso que debiera entrar, finalmente no lo tenemos y van a tener que financiarse de otro lado. Pero para fines, digamos, de cuantificar la regla fiscal, vamos a tener menos ingresos y más gastos, ¿no? Como este que le menciono, que se aprobó por 10.000 millones de soles y que lamentablemente, bueno, el panorama no es muy alentador, ¿no? Hacia fines de este año. En la solicitud que se ha hecho al Congreso, ¿no? El Ministerio de Economía ha justificado que, bueno, va a solicitar una nueva trayectoria, digamos, para el déficit fiscal, ¿no? Probablemente tengamos un número diferente en las próximas semanas, ¿no? Que, digamos, pueda estar en línea una meta real, ¿no? Del déficit fiscal para este año. Dando su experiencia, economista Pedro Herrera, nos gustaría preguntarle cómo ve la economía de nuestro país en comparación con otros países de Sudamérica. Bueno, nuestra economía
no viene creciendo, ¿no? Hemos visto, bueno, que ha habido, digamos, un incremento tanto en enero como en febrero, ¿no? La buena noticia es que empezamos el año creciendo y el dato de febrero viene a ser de 2,85, ¿sí? Eso es algo alentador, digamos, pero a todas luces insuficiente, ¿no? Para algunos sectores, bueno, finalmente nos ha ido mucho mejor, por ejemplo, el tema de minería y hidrocarburos, ¿no? Un crecimiento de casi 16%, ¿no? O sea, mientras el país crece a tasas casi de 3, minería y hidrocarburos es, ¿no? Casi cuantiplica, un poco más, cuantiplica, digamos, este crecimiento, ¿no? Y es que finalmente el sector que ha permitido que el año pasado no caigamos más incluso, ¿no? Otros sectores importantes, por ejemplo, es el tema de construcción, ¿no? Un crecimiento un poco más de 6%, pero también hay sectores que no van bien, ¿no? Digamos, por ejemplo, pesca, ¿no? Un tema más, digamos, de factor climatológico. El mes de febrero cayó más de 30%, ¿no? Y el sector manufactura, bueno, ahí, digamos, está también evidenciando una caída de más o menos 5%. Ahora, a la pregunta de qué también vamos respecto a nuestros, digamos, pares, ¿no? En la región, digamos, el crecimiento que tenemos es insuficiente, ¿no? Es un crecimiento que si lo comparamos porque se compara respecto al mes del año anterior, recordemos cómo estaba el país en enero, febrero del año pasado, ¿no? Era un crecimiento muy bajo, un país convulsionado por, digamos, protestas sociales, y, digamos, crecer respecto a un piso bajo no es necesariamente muy complicado, ¿no? El tema es sostener ese crecimiento, ¿no? Y, bueno, ya las calificadoras de riesgo lo que han indicado es de que Perú tiene un crecimiento moderado, ¿no? Principalmente en términos per cápita, ¿no? Es decir, todo el crecimiento entre el tamaño de población es un crecimiento bajo. Y eso ha indicado, va a limitar, digamos, las condiciones socioeconómicas del país en mediano plazo, ¿no? Incluso ha dicho que tiene niveles, ¿no?, de PIB per cápita mucho más bajos, ¿no?, que los pares de la región, ¿no? Es decir, con nuestros comparables, ¿no?, que Chile, que Colombia, que México, ¿no? Entonces, es un crecimiento, si bien alentador, ¿no?, insuficiente para poder, digamos, generar mejoras de bienestar, ¿no? Pedro Herrera, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, aquí en Huancayo, a través de Canal 21. Muchas gracias por su aporte. Será hasta una nueva oportunidad. Muy gentil. Muchas gracias, Boris. Saludos a sus colegas de Huancayo. Gracias. Hemos dialogado con Pedro Herrera, economista principal del Consejo Privado de Competitividad, sobre estos temas, ¿no? La Comisión Interbancaria, que podría perjudicarnos. Nos ha explicado que es un proyecto de ley que está en el Congreso y que es posible que lo aprueben. No hay sustento técnico. La explicación que nos ha dado el economista tiene mucho sentido. Le dicen a los bancos, esta Comisión Interbancaria no lo van a cobrar, y los bancos podrían, evidentemente, tomar la determinación de ya no dar ese servicio porque no hay un rendimiento económico. Y nosotros, los que hacemos algún tipo de transferencia que siempre hace interbancaria, que evidentemente nos facilita en tiempo y en dinero, ¿no es cierto?, el ir a un banco, hacer la cola, sacar el dinero, ir al otro banco, que por cierto no está muy cerca, aunque algunos, bueno, hay algunos malls donde están unidos, pero también que hacer otra cola es todo un tema. Y lo que llama la atención es que no hay un sustento técnico para eso. Los congresistas pues hacen lo que les da la gana. ¿Qué interés habrá detrás de eso? Quizá pronto se sepa.